Hola queridos amigos, otra vez con ustedes su doctor Tigre, el que tiene los ojos verdes, camina por las montañas y ronca en esta larga noche neoliberal. Hemos, Hoy hablaremos acerca de la justicia en el Ecuador. Ustedes saben que mediante una mañosa elección en la que la oposición no tuvo ni siquiera un partido político que vote por el no, Lenin Moreno consiguió tener el derecho de manipular la Corte Suprema de Justicia y la justicia en el Ecuador. Por supuesto, esto es una cosa medio grave, porque ya lo hizo Lucio Gutiérrez, gobierno con el cual Lenín Moreno trabajó, y debió haber aprendido de aquella experiencia que meterse con la justicia es meterse en una olla de grillos, como se dice. Está la cosa medio complicada. ¿Qué es lo que pasaba en la justicia antes de Rafael Correa y qué pasó cuando llegó Rafael Correa? Antes de que llegara Rafael Correa, la justicia en el Ecuador era tan corrupta que se decía que en América Latina había tres ejes de toda la corrupción, pero no solamente de la corrupción, sino ejes de la maldad. El ejército colombiano, que era considerado el más corrupto del mundo, la policía mexicana, que era considerada la más corrupta del mundo, y la justicia ecuatoriana, que era considerada la más corrupta del mundo. La justicia ecuatoriana tiene sus orígenes de corrupción desde la época misma de la colonia. En la colonia ya los abogados eran la gente de la clase alta que hacían y deshacían de las leyes, tanto de las que venían de España como las que habían en América. Inclusive tenían un dicho esos abogados para hacer de las suyas con la ley. Decían, Dios está muy arriba y el rey está muy lejos. Por eso podemos hacer lo que nos da la gana. Pero esa mala costumbre de prácticamente 300 años de opresión continuó durante la independencia hasta la fecha actual. En este momento, la justicia en Ecuador ha mejorado muchísimo. Todo sucedió a raíz de una consulta popular mediante la cual se cambiaba todo el sistema electoral de justicia. Los puntos claves del cambio de la justicia eran principalmente que los juicios pasaban a ser orales. Segundo, que usted ya no necesitaba de un abogado para ser defendido. Usted podía ir a presentarse directamente al juez y podía presentar la denuncia. Y no necesitaba ni siquiera mencionar las leyes que le respaldaban. Esto fue una cosa sorprendentemente buena, extraordinariamente buena. Habían juicios mediante los cuales el gobierno nunca pagaba sus deudas y todos sus desaciertos y todas sus complicidades nunca se sancionaban. Se llamaban los juicios cuantioso administrativos. Esos juicios podían durar más que su vida. Eran tan largos, tan penosos, que ni siquiera había abogados que quieran meterse en ese tipo de pleitos. No habían abogados de cuantioso administrativo. Se cambió el procedimiento y ahora se tiene que resolver ese problema en 40 días. Habían tal cantidad de causas archivadas que los palacios de justicia de todo el país se habían convertido en una bodega de viejos juicios que nunca se resolvían. Toda la mañosería empezaba por el secretario del juzgado. Si usted quería algo, usted ya sabía que si llegaba al juzgado tenía que llevarle al secretario el regalito, la coima. Si no, mire, su papel podía esperar siglos de siglos. Estaba en la nariz del secretario, pero lo tenía esperando hasta que usted pase algo de dinero. Este sistema funcionó
hasta la llegada de Rafael Correa, en que se cambió el sistema de los juzgados. Primero, los jueces ni siquiera pueden entrevistarse con las personas a las que tienen que juzgar. Son absolutamente ajenos a ellas. Segundo, se crearon cámaras Geiser para interrogatorios a las personas que habían sido, por ejemplo, afectadas por violación, de tal manera que el detenido era observado desde una cámara oculta, desde un espejo, que no le permitía ver a la víctima y a su victimario, de tal manera que éste no pudiera intimidarlo, porque ese es el gran problema de las violaciones, que el violador se convierte en un intimidante, una amenaza, que puede después inclusive amenazar a la familia y de esa manera quedar impune. Lo mismo pasaba con todos los procesos de lo que es la recaudación, el papel de los fiscales. Se crearon fiscalías y se crearon fiscales para todas las cortes provinciales y cantonales de justicia. Los fiscales cambiaron su papel. Ahora, toda persona tenía derecho a ser representado por un fiscal. Pero todo este proceso tuvo que tener una reacción en contra. La mañosería de los fiscales. Y hay provincias donde la justicia llegó a ser tan corrupta que se cambiaron jueces, como por ejemplo la provincia de Esmeraldas, donde los fiscales se han quedado comprometidos con la mafia, han sido parte de los carteles de la mafia. Las mismas policías, la PJ, que es la policía judicial, volvió desde el día que se fue Correa a ser la misma policía corrupta de antes. Antes, si un policía recibía una coima, era ya motivo para que ese policía sea despedido, en la época de Correa. Antes de Correa, ningún policía hacía nada si no existía la coima. Nada, no se movía. Decía que no tenía plata para el taxi, que no tenía plata para la comida, cualquier excusa, pero no se movía. Hoy, desde el día que Rafael Correa salió, en todas las defensorías públicas nos encontramos con un gran problema, el típico problema del burócrata ecuatoriano. ¿Qué es un burócrata ecuatoriano? Empezando por los médicos, continuando con los profesores, empezando con todos. Yo, que me he desempeñado como médico, he visto a mis compañeros cuál es su desenvolvimiento durante estos 35 años de práctica médica que he tenido. He visto a la gente que ha trabajado. Mi padre fue abogado. He visto cómo era su vida en los juzgados. Y puedo garantizarles que la fundamental razón por la que desapareció la Unión Soviética, por la que está paralizado Cuba y por la que está agonizando Venezuela, es porque la mentalidad del servidor público es ganar el salario con el menor trabajo. Si usted va a un juzgado y le dice a un fiscal que quiere que le defienda, buscará 1000 formas de evitar ese trabajo, pero no le faltará cómo cobrar el sueldo. Ese es el gran problema, pero usted tiene un recurso gracias a Rafael Correa. Usted no necesita fiscal. Usted puede ir y denunciar ante el juez y el juez le pondrá un fiscal y le pondrá lo que necesite para defenderse, o le pondrá un abogado defensor. No necesita usted ir a un abogado y pagarle. Ustedes tienen que entender cómo se formaron y se forman y se siguen formando, no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero, los abogados. Se forman no para hacer la ley, para conocer la ley, sino que se forman para descubrir la trampa, para usar las trampas, para usar la ley a su favor y a favor de sus clientes. Ese es el concepto fundamental, lo cual no es incorrecto, pero el problema es que el que hace la ley, aquel asambleísta que hace la ley, y el que la ejecuta la ley, el juez, el abogado, etcétera, etcétera, también saben cómo hacer la trampa. Cuando usted contrata a un abogado, usted lo que trata es de contratar al más tramposo para que él pueda sacarle adelante su causa. Este es
el sistema de justicia, cómo ha funcionado en el Ecuador. Se cambió. Miles y miles de causas volvieron a ser juzgadas, se liquidaron todas las causas retrasadas. Ecuador logró superar de manera exitosa como ningún otro país. Llegó a ser un ejemplo para América Latina. Llegó a reunir aquí a todos los observadores de todas las cortes latinoamericanas de justicia, porque la justicia en el periodo de Correa fue lo más revolucionario. Pero no solamente la aplicación. Desde la infraestructura, los edificios de la justicia fueron los mejores edificios de las ciudades, de todas las ciudades de Ecuador, comenzando por Atacames y terminando en Quito. Los mejores edificios fueron a parar en manos de la justicia. Es decir, la infraestructura fue lo mejor. El sistema de contratación pública de los funcionarios de la justicia fue el más exigente. El sistema de contratar a los policías también fue exigente. Tenían que pasar inclusive por un chequeo eléctrico para ver si era por el detector, ¿no?, de mentiras, para ver si el policía era un mentiroso. Hoy el detector de mentiras ya fue suspendido, ya no existe, ya no tienen que pasar los policías por eso para poder entrar a ser estudiantes ni para poder ser policías. Solamente les han pedido eso a los que van a la frontera. El resto pueden volver a ser. Cientos de policías fueron echados de su cargo por corruptos, porque no se podía salvar la corrupción. La corrupción en Ecuador no es una cuestión solamente personal, es una cuestión cultural. Por ejemplo, de todos los chicos que se fueron a estudiar en Melbourne, pagados por usted y por mí a través del gobierno, en las becas del gobierno, los estudiantes de Melbourne depositaron sus dineros, hicieron campañas, hicieron todo, y dejaron en manos de 4 personas ese dinero, $18,000. Esos $18,000, señores, hasta ahora se sabe de lo que pasó. Es que la gente, y la gente que robó ese dinero era gente de Quito. Es que la gente de Quito, desde el taxista, desde el tendero de la vuelta de la esquina, no es un ladrón grosero como el que puede haber en Guayaquil, que sube a la buseta y pone el cuchillo encima del pasamanos y golpea ahí y dice: acabo de salir de la penitenciaría y necesito dinero, y comienza a recoger a todos los pasajeros lo que le tienen que dar. Aquí no. Aquí usted se sube en la ecovía, se sube en el trolebús y usted simplemente es robado sin que se dé cuenta. Ese robo minucioso, detalloso, sencillito, es el mismo robo que se practicó en la campaña Manuel Espejo. Por eso debe la campaña Manuel Espejo para ayudar a los damnificados ser fiscalizada. Yo, como médico, sé que, por ejemplo, las operaciones de los ojos, de las cataratas, la colocación del implante coclear no se hizo en los hospitales nacionales, se hizo con fundaciones que tenían arreglado el negocio con el programa Manuel Espejo. Bien, este es el sistema como hemos trabajado y este es el problema que nos encontramos ahora. Le ha metido mano a la justicia el presidente, y le ha metido mano a la justicia después de que se cometió la peor injusticia, metiéndole a la cárcel a Glass, que se le juzgó con una ley que no existe y con un delito, por un delito que ya no existe, y se le sancionó con años que no debía ser sancionado para evitar que él pudiera volver a ocupar cualquier otro cargo público. Es decir, se hizo todo la manipulación de la justicia, y esta es una mayor prueba. En cualquier otra parte del mundo, si el presidente hubiera hecho lo que hizo con su vicepresidente y la justicia hubiera hecho lo que se hizo con el vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, hubiera sido motivo de escándalo y posiblemente el presidente hubiera sido destituido, menos en Ecuador. ¿Y por qué no se puede? Porque la justicia está absolutamente de mano de los medios de comunicación. La justicia siempre estuvo en la mano de los medios de comunicación. En Ecuador, la justicia primero se juzgaba a las personas en los titulares
y después se juzgaba en los tribunales. Ese es el gran problema. ¿Y cómo afecta esta incertidumbre de la justicia en la salud? Pues muy simple, señores. Ustedes no pueden reclamar, por ejemplo, por una contaminación ambiental que hay en Quito ante la justicia, porque eso posiblemente nunca se va a resolver. Usted tampoco puede reclamar porque haya la contaminación de los ríos del Ecuador, porque si reclama ante la justicia ecuatoriana, posiblemente jamás se va a resolver ese problema. Si usted reclama la mala práctica médica, por ejemplo, la mala práctica médica nunca fue juzgada en Ecuador, hasta que llegó Correa y se hizo una ley sobre mala práctica médica y comenzaron a ser juzgados los médicos que hacían lo ilegal, lo innecesario y lo incorrecto. Tenían que tener estas tres condiciones para ser juzgados: ilegal, innecesario e incorrecto. Esto fue una de las cosas más valiosas, pero fue un gran problema porque todos los médicos nos opusimos y en realidad no teníamos razón para oponernos. En realidad había una muy mala práctica médica, de lo cual hablaremos en otra reunión. Con esto concluimos. Muchas gracias.